Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de presentar a una colega de nuestro vecino país de Chile, Catalina Lee Ruiz Tagle. Bueno, un gusto de conocerte y también agradecer a Rodrigo y a todo el equipo que vamos a tener el privilegio del anticipo de la traducción del tercer volumen de Donald Winnicott, que en unos días va a salir a la venta. Y bueno, y agradecerles que hayan tenido la deferencia de que sea en este programa que es de difusión del psicoanálisis y de la cultura, que ustedes nos hayan tenido en cuenta. Así que muchísimas gracias a todo el equipo, porque es la época de Winnicott del 46 al 51, pero con un tema tan importante después de la guerra, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo empezó todo esto? Mira, en primer lugar, agradecerte, ¿no? por este espacio, o sea, la posibilidad de dar a conocer un poco lo que estamos haciendo, el interés tuyo, ¿no? De contarte justamente esto. Y bueno, sale ahora el volumen 3. Yo no sé si tú sabes, nosotros estamos traduciendo en la actualidad las obras completas de Donald Winnicott, ¿ya? Eso quiere decir que, bueno, es un proyecto a muy, muy largo plazo. Vamos en el volumen 3, son 12 volúmenes. Debiéramos este año también sacar el 4, ¿ok? Y estos volúmenes, las obras completas, no solamente incluyen un montón de textos que no han sido publicados nunca, lo que lo hace muy, muy interesante, incluye las cartas, incluye sus publicaciones en el diario, ¿no? Sus cartas, desde las cartas a las familias hasta las cartas que mandaba a distintos políticos, y están presentadas estas obras completas de forma cronológica. Entonces, efectivamente, el volumen 3 toma los años justamente posteriores a la guerra, ¿no? Como decías tú, del 46, 52. Bueno, el libro está súper reciente, acá en Chile está en imprenta recién. Sí, por eso digo, tenemos el privilegio que en unos días sale a la venta, pero además a mí me sorprendió, ¿no? Porque lo que tú dices, muchos artículos que uno no conoce, pero leer las cartas, como pasa con Freud, de un contenido tan antropológico, tan social, tan político, porque una de las cosas de Winnicott, ¿no? Que él siempre se preocupó, por eso la pregunta, pero para que vos puedas desarrollarla, ¿no? Las preocupaciones sociales, clínicas y políticas que él tenía. Él habla que el psicoanálisis, que es en algo que yo me identifico muchísimo, que tiene que salir del consultorio. O sea, para mí, esto lo he planteado muchas veces en APA, y yo soy de una ciudad que es Mar del Plata, y que siempre he tratado de desarrollar actividades en la comunidad, porque es fundamental, ¿no? En relación a las instituciones, a la universidad, a los centros asistenciales,
lo que él llama albergues, pero bueno, los hogares de menores. O sea, siempre he tratado de difundir, de orientar, y esto, Winnicott decía, por ahí un paciente viene una sola vez, pero se tiene que ¿sí? llevar algo. O sea, Entonces, lo importante de... además de su preocupación, imagínate en el contexto en el que estamos, es un contexto en el que tampoco se puede asegurar una continuidad de un tratamiento. Como dices tú, a veces era una única sesión, bueno, Winnicott era pediatra, nunca abandonó la pediatría y obviamente lo incluía, trabajaba en conjunto con el psicoanálisis. Y a veces tenía una única oportunidad, ¿no? Una única sesión. Y durante la guerra, y lo que es muy bonito en las cartas que escribe y en el trabajo de difusión, como tú dices que él hace, él trabaja mucho con las madres, con asistentes sociales, con los magistrados, ¿no? En las cartas del volumen 3 en particular, se ven muchas cartas donde él orienta o intenta orientar o intenta poner a disposición su conocimiento, el conocimiento que tiene desde el psicoanálisis y desde el trabajo con los chicos en pediatría, por ejemplo, sobre la delincuencia. Entonces trabaja con los magistrados, con los servicios judiciales de menores, eh, con los hogares, piensa que estamos, o sea, todos los procesos de evacuación que ocurren durante toda la guerra, la evacuación de los niños, estamos en Inglaterra, Londres completamente bombardeado, ¿no? Y los niños se los mandaba al campo, entonces estaban todos en albergues, y en este proceso, en estos años en los que él está escribiendo, estos niños están empezando a volver. ¿No? Entonces es muy bonito lo que él parte diciendo, creo, si no me equivoco, es en el primer texto del 46, o sea, el primer texto que él escribe el año 46, terminada la guerra. Él dice, bueno, ahora que ha pasado todo esto, a ver si tenemos la oportunidad de empezar a mirar qué quedó y qué podemos hacer con eso que quedó. Claro, pero además es tan actual con lo que está pasando, ¿no? Exactamente, Porque toma un tema que, bueno, vamos a desarrollarlo un poquito después, ¿no? Que es cómo se quiebra un chico que se queda sin familia, sin el contexto, sin el medio ambiente, ¿no? Se perdió la ilusión, cómo se trabaja, que ahí empieza él a trabajarlo de espacio transicional y objeto transicional. Pero, digamos, a mí me parece, por eso digo, es tan actual, ¿no? Porque cuando él habla, digamos, de los daños que se provocan, ¿no? En los chicos, en el tejido social, en las familias, y cómo nosotros, es mi forma, ¿no? También de pensar, por eso te digo, cuando yo estaba en el hospital, nosotros trabajábamos en la sala de espera con las madres. Mientras que esperaban, ¿no? Veíamos cómo a lo mejor no sabían cómo darle el pecho, cómo los retaban, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se hacía y por supuesto no pasaba por una remuneración, ¿no? También acá en Buenos Aires, en los hospitales. fíjate que a propósito de Pero lo que estabas Winnicott en diciendo, ese el apoyo a momento, la madre. claro, en ese momento, ¿no? Como Ferenczi con las prostitutas, con la gente, ¿no? Y cómo no se ha tenido en cuenta también a veces eso en algunos desarrollos de algunos colegas, ¿no? Que es fundamental, porque si no se trabaja con la familia o con lo que haya, no podés. O sea, él trabaja en estos tres niveles, ¿no? Tú me preguntabas un poco por las preocupaciones de él. Están las preocupaciones clínicas, por una parte, están las preocupaciones sociales, están las preocupaciones políticas. Y yo te diría que él atraviesa y él es capaz de transitar estos tres espacios. Y él dice, ¿no? Estamos llamados a que este conocimiento del cual disponemos esté al servicio de estas tres instancias, o sea, de la formulación de políticas públicas o leyes, en el caso, no, por ejemplo, de la delincuencia, pero también a nivel social, es decir, cómo protegemos al niño y a su madre, qué pasa con el desarrollo primitivo, qué pasa con el hogar en este periodo de que en el fondo, claro,
podemos volver a construir hogar, pero viene muy dañado. Hay un tejido, un lazo social que fue destruido, ¿no? Desde lo traumático de la guerra, desde, como él va a decir, ¿no? La, la, el quiebre de la continuidad de la existencia. Y, y obviamente estas tres preocupaciones, él les profundiza muchísimo, como te digo, desde lo político, desde lo social y, bueno, obviamente desde lo clínico, la constitución de decir, bueno, ¿qué sujeto posible tenemos acá? ¿Cuáles son los daños en la constitución del aparato psíquico? ¿Qué pasa con el desarrollo del niño, ¿no? Del niño y la madre? Tú sabes que único, en ningún momento del bebé y su madre, ¿no? Los concibe como un indisoluble en ese sentido. Eh, y esto es clave porque a mí me parece que uno de los conceptos muy bonitos de él es que él se pregunta qué es suficiente, ¿no? A propósito de la lógica de la madre suficientemente buena, él destaca mucho no que esto tiene que ser así o así, sino que qué es suficiente para un niño. En el volumen 3 él desarrolla mucho el concepto de la madre o el hogar o la familia comúnmente buena. Es decir, aquella que tiene fallas, aquella que enfrenta eh, un montón de dificultades, etcétera, ¿no? Pero que no tiene que ser ni perfecta, ni cumplir ciertos estándares, ni se le exige un nivel de adecuación, ¿no? Eh, o de presión. A propósito, creo yo, un poco de lo que ocurre hoy día con las mamás, con las familias, ¿no? Este exceso de información respecto de cómo debe criarse, de cómo debe estimularse un niño, de lo que se le debe dar, que al final termina siendo agobiante. Entonces me parece que este concepto que es el de suficiente, ¿no? Es muy bonito en él. Y justamente está marcado porque él le da una importancia radical al ambiente. Winnicott es de los psicoanalistas que más importancia al ambiente le da, ¿no? Entonces, que justamente esté escribiendo en este momento en un ambiente que está quebrado, me parece que son textos eh, muy, muy interesantes y muy actuales, como dices tú. Son muy actuales porque cuando él habla, digamos, de los albergues, yo te digo, en este momento en Israel, con lo que está pasando, se crearon equipos para recibir a los chicos secuestrados, porque eran todos chicos y adolescentes, ¿no? Aparte de gente mayor. Pero digamos, donde lo más importante es cómo es el afecto, pero va a tardar mucho en que esos chicos puedan, ¿no es cierto?, recuperarse. Y hay cosas que van a quedar dañadas, porque lo que él habla, por eso digo, ¿no? Los que hemos trabajado con hogares de menores, ¿no? Siempre, para mí, siempre fue tan importante la que cocinaba como el preceptor, como el psicólogo. Cómo trabajar en conjunto. Y él eso lo dice también, en lo que vos me mandaste, Lo ¿no? dice, Digan los albergues, ¿no? A ver, ¿a dónde van? ¿Cómo son? ¿Quiénes están? ¿Cómo es el ambiente? ¿No? Porque incluso puede se ser atreve a tóxico. dar como orientaciones bien específicas respecto de cómo deben estar incluso conformados los equipos y las características tanto de formación como de personalidad de estos equipos. A propósito de poder proveer sobre todo continuidad. Claro, porque ahí vos tocaste un punto que me parece fundamental, ¿no? Que lo desarrolla. ¿Qué pasó con la guerra? Se cortó la continuidad del medio Exacto. ambiente, de la familia, y fue, eh, digamos, fue como, él habla de una desilusión rápida, ¿no? O sea, hablando después del tema de la ilusión. Sí. Es esta cosa que se cortó de golpe, ¿no? O sea, efectivamente, bueno, tú me preguntabas al principio, ¿no? Por cuáles son las preocupaciones.
claro, las preocupaciones, como te decía, son en estos tres ámbitos, tanto clínico, social y político. Y él dice, bueno, ¿qué sujeto es posible acá? ¿Qué sociedad es posible con esto que se rompió? Y para eso hay que saber, hay que tratar de entender qué es lo que quedó, ¿no? Y él en lo que quedó empieza a ver, sobre todo en los hogares, eh, justamente este concepto que él desarrolla, lo desarrolla años, lo desarrolla también durante la guerra, ¿no? Pero que es el concepto de deprivación, Me pareció muy ¿no? importante. Que es el concepto con el cual a nivel metapsicológico, ¿no? Él operacionaliza el concepto clínico de la tendencia antisocial y la eventual delincuencia, ¿no? Entonces, el proceso o sea, el concepto de privación es lo que él empieza a ver como daño psíquico en los niños, ¿no? Obviamente el daño él lo ve, como te digo, en todas estas áreas, pero a forma de concepto pivote comprensivo, teórico, clínico, que permite operacionalizar, ¿no?, la idea de las tendencias antisociales, este sujeto que finalmente no puede contribuir a lo social, esa es la idea, ¿no? Que no se siente lo suficientemente eh, maduro, integrado, vivo, eh, creativo, ¿no? El concepto de lo creativo es muy importante, muy único. Y entonces es muy interesante cómo él desarrolla este concepto y cómo va a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que estamos mirando? Y ahí, bueno, toma el tema de la ilusión, que es lo que tú decías, cuando dice, eh, fíjate que, y esto quizás es más personal, es mi lectura después como comprenderás, tuve que leer muchas, muchas veces el volumen. A mí me parece que lo que él mira a lo largo de este volumen, que no lo dice así, pero a mí me permite una mirada como integradora, es la lógica de la ilusión, ¿no? Es decir, esos montos de ilusión necesarios en la conformación del aparato psíquico, ¿no? Que, si nos ponemos bien teóricos, es como decir, en esta paradoja donde el bebé crea y encuentra lo bueno, ¿no? Aquello que necesita, es decir, a la madre, sus cuidados, su cariño, ¿no? En la medida en que está este ajuste entre la madre y el niño, al principio como un calce perfecto, el niño cree que creó aquello que encuentra, ¿no? En estas paradojas. Sabes qué bonito trabaja mucho con paradojas. Y, y esta experiencia de calce, de crear lo encontrado, debe repetirse una cierta cantidad de veces, bastante grande, ¿no? Para que se genere justamente el sentido de lo propio, el poder apropiarse, el decir esto es mío, ¿ok? Esta madre es mía. Y Winnicott lo que va a decir es, en este proceso de ilusión, que él después también lo desarrolla en objetos y fenómenos transicionales, dice, es este proceso de ilusión que queda cortado, que queda detenido. Es decir, el niño logró establecer una primera experiencia de crear lo encontrado, un calce con la madre, pero no alcanza, como quien dice, la suficiente cantidad de estas experiencias positivas para que eso se asiente. Y entonces lo que él va a decir es, la ilusión se le arrebata su creación. En ese punto es donde él va a entender la deprivación, en esa detención del desarrollo psíquico del niño. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, lo que es importante, digamos que él piensa que cuando se le corta la ilusión así de golpe y no tiene esa contención, como diría Bion también, el tema cuál es, cómo nosotros tenemos que actuar justamente como esa transición y volver a tener el chico la ilusión de
una contención, de una experiencia afectiva diferente a la que tuvo, pero Sí. que de alguna manera le puede servir, ¿no es cierto?, para poder vivir, porque de la otra manera no puede vivir, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante, digamos, que el chico pueda volver a ilusionarse. El tema es que en otro programa, ¿no?, cómo a veces las personas, no solo los chicos, toman los objetos transicionales como definitivos. Entonces se quedan a lo mejor a veces en el objeto transicional, que es distinto a lo que decía Winnicott. Aparece el trabajo de él en ausencia de algo que fue interrumpido bruscamente y que es necesario. Eso es como cuando el chico, no sé, se chupa el dedo, ¿no? Me acuerdo de una paciente ya de 10 años que se chupa el dedo, ¿no? Y entonces el tema que pasó ahí, ¿no? ¿Qué lugar ocupa eso? Entonces cuando Winnicott trabaja, digamos, en ese espacio de vacío que tuvo el chico de golpe, que se le cambió todo, ya no tiene casa, no tiene familia, no tiene sus hermanos, ¿qué hace? Entonces el albergue, ¿no?, el trabajo que él hace en 1946 de albergues infantiles, importante que es. ¿Quién trabaja en eso? Él justamente está preocupado de decir, bueno, ¿cómo como sociedad nos hacemos cargo de esto para reducir al máximo esa falla del ambiente que tuvo efectos y seguirá teniendo efectos, ¿no? Y que si el hogar ha fallado, bueno, ¿cómo podemos, como dices tú, ¿no?, proveer un albergue que reúna las condiciones necesarias para su mejor posibilidad de restitución, ¿no? Esa es la preocupación, ya sea al interior de la consulta, en el hogar, en los albergues. Fíjate que él ahí hace una indicación que, claro, que quizás no es para aquellos chicos que ya tuvieron este quiebre, ¿no? Pero que a mí me parece una idea que es muy, muy bonita de él, y me parece muy interesante, como te decía, sobre todo hoy día que hay tanta maximización de los conocimientos sobre educación y crianza, y un cierto agobio a las instituciones, a las madres, por hacerlo todo bien, ¿no? Y por hacerlo excesivo, y de repente hasta totalizante, ¿no? Y Winnicott empieza a desarrollar acá, todavía no lo desarrolla como un concepto propiamente tal, que es el de potencial heredado, pero sí empieza a hablar de algo de lo innato. Y como te decía, ¿no?, que me parece muy bonito, él dice, el factor principal es proveer un ambiente continuo y tranquilo para que el niño desarrolle algo que ya le es propio, algo que le es innato, ¿no? Él habla mucho de la tendencia hacia el desarrollo, que es innata, que es vital. Y por lo tanto, él aboga muchísimo por la no interferencia o la protección del ambiente para que no se vuelva intrusivo. En ese sentido, él, más que desarrollar una lógica de consejos hacia las madres, lo que él hace es potenciar a las madres. Y esa diferencia a mí me parece radical, porque no es enseñarles a hacer, no es una técnica. Él lo que va a privilegiar en todos estos documentos que él dirige a las madres es, uno, potenciar a la madre en aquello que ella ya sabe hacer, en la medida en que está conectada, ¿no?, con su bebé. Y en segundo lugar, él destaca un concepto que a mí me parece que es fundamental y puede ser muy simple, que es el del disfrute. El disfrute en el ejercicio Del del maternaje. cuidado, No, del eso, maternaje. Y pero creo eso, que es claro, fíjate, incluso para los analistas.
No, es O que sea, si no, que no, haya un no, disfrute en ese hacer por sobre cualquier tecnificación o conocimiento. totalmente, es que si no hay una experiencia placentera, no hay aprendizaje. A ver, Así de simple, no lo puedo haber dicho mejor. es así. El tema es, porque justamente él dice, ¿no? O sea, el escenario de la guerra hizo que, digamos, se detuviera eso que ya venía con el niño. Entonces, ¿cómo Exacto. volver a darle la posibilidad de una continuidad? Y ahí es donde él hace, digamos, como intervenir de alguna manera al Estado, a otras familias. a- Lo que pasa es que están estos dos grandes áreas. Está el área de aquellos niños que lamentablemente fueron evacuados y están en albergues, niños donde ya tienen mucho daño psíquico, pero también tenemos que pensar en aquellos que no, y la preocupación de las madres por proteger a sus hijos. Es decir, aquellos niños que tuvieron la buena fortuna, ¿no? Por ejemplo, de no perder a su madre, pero sí perder un hermanito, un papá, ¿no? Y entonces una Bueno, madre muy preocupada de decir, ¿cómo lo hago bien? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿No? bueno, Y eso en esa que, pregunta de qué hago con lo que tengo, caemos tanto en la técnica, ¿no? Él desarrolla dos textos que a mi parecer son bellísimos. Uno se llama el bebé como ser desplegándose y el otro el bebé como persona, ¿no? Y aquí justamente lo que él promueve es la no interferencia, por una parte, de los profesionales hacia esta diada, dice, ¿no? Si funciona, usted no se meta, dice, usted proteja al máximo ese espacio para que entre ellos surja lo que surge solo, lo que se desarrolla por vitalidad. Y a la madre, ¿no? La idea, y que yo digo a la madre, pero también es al hacer con disfrute, ¿no? Al hacer no desde un conocimiento tecnocrático, eh, bueno, del sobreestímulo, de no apurar el desarrollo, ¿no? Son dos textos que a mí me parece que no son de sus textos conocidos, para nada, ¿no? Y me parece que son como joyitas así escondidas. sí, pero además él dice algo que comparto por eso, ¿no? Muchas cosas. Cuando él dice que nada es permanente, si los sentimientos de culpa y posterior reparación no son accesibles realmente para el respecto, se corre el riesgo de que sus fantasías destruyan al otro, ¿no? Es decir, él siempre se apoya en lo que vos acabás de decir. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que puedo? O Exacto. sea, parto de lo que puedo en este momento, en este contexto, y no hacer sentir a los padres culpables, ¿no? Como que, bueno, a ver, yo no pude ser buen padre, en qué me equivoqué, como esto, ¿no? Sino, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con lo que aparece ahora? Y cuando él dice que no hay nada permanente, también me parece es una idea muy buena para no caer en fanatismo o en dogmas, ¿no? Donde esto es fundamental en nuestra clínica. Él, él, como te decía, ¿no? Le da tanta importancia al ambiente y justamente cuando desarrolla toda la idea, la transicional, lo que hablábamos hace un rato de este espacio de ilusión, son espacios que permiten ese entre la realidad externa y la realidad interna, como la posibilidad de eh, construir otra cosa y por lo tanto nutrirse entre ese espacio, ¿no? Entre lo que está acá y lo que está allá afuera. Entonces, es tomar la realidad para poder hacer algo con eso, es construir un puente, ¿no? Y me parece que el concepto de nutrirse, ¿no? Explica bastante bien lo que permite estos espacios. A mí me gusta pensar como la ilusión como un concepto de amplio espectro, ¿no? Y que uno puede como que desarrollar un espectro más chiquito o más grande, dependiendo de las experiencias, y una vez asentado, se llama espacio potencial, ¿no?
Y es justamente ese espacio donde se hace posible la conversación, si uno quiere decirlo así, o el enriquecimiento, el espacio nutricio, entre lo que hay y lo que tengo. Y construyo algo propio, que es la base de lo que él va a decir después, es la base de un sujeto que es capaz de apropiarse de sus objetos inicialmente, ¿no? El primero el objeto transicional, luego del espacio del juego y luego de la contribución cultural. Y por lo tanto la posibilidad de hacer algo con eso que tengo en este espacio, ¿no? Incluso él va a desarrollar al final de este mismo volumen algunos textos muy interesantes sobre democracia. Justamente porque lo que va a proponer es que el sujeto que ha sido capaz de desarrollar este primer objeto nomino, que es el objeto transicional, y luego el desarrollo del juego, y luego la contribución cultural, es un sujeto capaz de sentirse real, de tener un sentido propio, y por lo tanto de aportar a la comunidad. Esa va a ser la otra gran preocupación de él, de decir, cómo reconstituimos el lazo social, el lazo social y la contribución de los sujetos a una democracia posible, a una forma de hacer sociedad posible. Claro, pero él tiene la lucidez, ¿no? Aparte de toda su historia, lo que le pasó con su madre y demás, y la guerra, que si uno no reconoce que eso pasó, no lo podés modificar. O sea, si uno no reconoce cuál es la situación real de esos chicos, actuales también, vuelvo a decir, no solo Ucrania, Israel, hay muchísimos lugares, ¿no? Entonces, y hay muchas formas, ¿no? De la guerra, del hambre de los chicos, el desamparo de los chicos, porque él siempre dice que justamente como no es permanente, esos chicos que como daño de la guerra han quedado con una conducta antisocial, se les tiene que dar la posibilidad que no todos van a ser delincuentes o van a ser psicópatas. O sea, ¿cómo podemos nosotros? Bueno, pero es importante, me parece, tu aporte, que has leído En primer lugar, él no establece que la tendencia antisocial sea lo mismo que la delincuencia, Exactamente. ¿no? Y la tendencia antisocial, en tanto tendencia, entendida como la parte clínica de este concepto de la deprivación, no tiene por qué establecerse como una conducta o una forma de vida, ¿no? En la delincuencia lo que ya tenemos es justamente una forma de ser en el mundo, donde ya se ha asentado esta conducta ganancial, ¿no? De poder vivir de la economía del otro, finalmente. Y bueno, y ahí la cosa ya es más complicada. Pero en la tendencia antisocial, lo que él va a decir es aquello que le fue robado al niño, ¿no? Su primera, que le fue arrebatado, porque ojo, acá hay una diferencia que es bien importante. Él dice, la deprivación no es del orden de la falta. La deprivación es del orden de lo robado, de lo arrebatado. Es decir, algo que tuvo y le fue quitado, no algo que no tuvo, que le fue quitado, uno diría, antes de tiempo, antes de que pudiera hacer algo con eso, antes de que se lo pudiera apropiar lo suficiente para poder ponerlo a funcionar en el mundo, ¿cierto? Entonces, eso, ¿no? Que él va a llamar la deprivación, eso que es arrebatado, eh, y que clínicamente lo vemos como esta tendencia social, Winnicott va a decir, en estricto rigor, por ejemplo, el robo que ejerce el chico con tendencia antisocial es un llamado de esperanza. Así lo va a entender, ¿no? Es un llamado urgente de esperanza a restituir aquello que le fue arrebatado, ¿no? Y justamente él, como hablábamos, ¿no? Manda muchas cartas a centros penitenciarios adolescentes respecto de qué hacer o cómo trabajar o cómo poder entender la conducta de este chico que incluso encontrando un lugar bueno,
por ejemplo, o cuidadores buenos para decir, tiene una carta muy bonita, ¿no? O no, un texto que les escribe a los cuidadores de un lugar de adolescentes y les dice, tengan ojo que los sentimentalismos no son lo que sana, en primer lugar. Él habla del sentimentalismo entendido como una agresión reprimida. Y al mismo tiempo entender la frustración que puede tener un adulto cuando estos chicos, al encontrar algo bueno, no pueden dejar, por ejemplo, igual de robar. Es decir, de hacerle esta petición de urgencia máxima, de esperanza de ver si son castigados de nuevo, si son, qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Es tensionar absoluto, totalmente al ambiente para ver si puede responderle algo respecto de su propio robo, ¿no? Entonces, él dice que en un ambiente que permita ciertas condiciones, el chico va a poder hacer algo. Ya ocurrió lo que ocurrió, pero va a poder hacer algo, en mayor o menor medida. Lo que no implica que se asiente necesariamente una conducta delictual establecida, ¿no? Bueno, eso se ve en muchas familias, ¿no? De familias de delincuentes, pero que no todos son delincuentes. De hecho, que hoy en el periódico de acá del país sacaron una nota de un chico que tiene 17 años, está en un lugar de menores, huyó, yo lo había repetido, eso ya es padre de 2 chicos. Bueno, ya mató a como a 5 personas, ¿no? Entonces, a ver, hay situaciones que ya sabemos que son irrecuperables, que es diferente a lo que él dice, digamos, cuando uno ve con qué contexto puedo hacer. Este chico que te estoy diciendo de hoy dijo, yo me voy a escapar de cualquier hogar. Yo ya sé cómo escaparme, ¿no? Tal Entonces, cual. está diciendo ahí que el poder lo tiene él. La falta de poder de autoridad, de contención, nunca la tuvo. No es solo lo de los institutos. A veces nos ha pasado a algunos de nosotros tener que definir, ¿no? Cuando un chico de 10 años, me pasó a mí, otros también, ya había matado a 2 chicos y yo dije, no tiene cura, porque el ambiente, el contexto, no iba a ser lo suficientemente bueno, digamos, ¿no? Entonces uno ve que hay situaciones que son irrecuperables. Cuando Winnicott habla de esto y manda las cartas y pide que por favor el Estado se haga cargo de eso que se le robó a un chico que no provocó la guerra, ¿no? A una madre que fue muerta. Es decir, que es una... ¿Cómo se comprometía él, ¿no es cierto?, con lo que era la salud y lo que era la posibilidad de darle una vida mejor a la que le había pasado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque cuando vos decís también del potencial heredado, del maternaje, de la experiencia, digamos, él siempre va en búsqueda de lo que puede rescatar, de lo que hay. Que a lo mejor no lo sabemos, pero que hay, ¿no? A mí esa idea me parece necesaria, me parece absolutamente la palabra que más se me viene, ¿no? Es necesaria, porque muchas veces, como dices tú, uno se encuentra o con pacientes o con contextos, situaciones clínicas, sociales, eh, que uno dice, bueno, ¿qué se puede acá? En ese sentido, Winnicott durante todo su trabajo y lo que hace principalmente en estos años, porque claro, lo mío es el volumen 3, que son justamente estos años, pensar sobre el sujeto posible.
¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer con aquello que tenemos? ¿Cómo ayudar a aquello que necesitamos? ¿Y qué podemos esperar? Por eso te decía que a mí me gustaron mucho, me parecieron muy interesantes los textos en los que él habla sobre democracia, los textos que finalmente de lo que está hablando, bueno, la tendencia es a la misma, ¿no? Es a la integración entendida como salud, y no la salud como la ausencia de fallas o la ausencia de conflictos psíquicos, sino que exclusivamente las posibilidades de la integración, que también se logra y se pierde muchas veces en la vida, ¿no? Winnicott va a decir que la integración es dolorosísima, que mantenerse en un estado de plena integración es muy doloroso. Entonces, es una tendencia hacia la integración permanente, como en la medida en que no se vea, ¿no?, detenido o perturbado por el ambiente, esta fuerza vital. Eh, pero cuando habla de la democracia, como te decía, justamente de lo que va a hablar es cuánto, hace ahí unos intentos matemáticos que son bien geniales, ¿no? Donde dice, ¿cuántos sujetos integrados y maduros necesito proporcionalmente para poder lograr algo como sociedad? En el entendido de que siempre van a haber algunos que no van a poder colaborar. Y entonces vuelve a ponernos en el mismo lugar, es decir, entendemos que en la vida de un sujeto o en una sociedad nunca va a estar todo bien. Pero ¿cuánto bien se necesita para que las cosas salgan bien? Por eso el concepto de suficiente, ¿no? Él en inglés eh, habla en este texto mucho del ordinary good, de lo ordinariamente bueno. Eso a mí me parece que es tremendo el peso clínico que tiene para pensarlo también al interior del consultorio, de la consulta privada, ¿no? Sí, además me parece importante en todo este volumen, primero conocer cosas que no sabíamos de él, por ejemplo, lo que vos nombraste recién, ¿no? Los aportes a la democracia, pero también en no, digamos que cuando un chico tiene una conducta antisocial, ya no ponerlo como delincuente. Esto también Freud, ¿no? Y otros autores, pero digamos, este tema de rotular, ¿no? Justamente Winnicott no era así. No, no, para nada. Por eso es que me parece que es tan actual, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué podemos hacer con aquello que tenemos en vez de solamente clasificar? Él entiende esta idea como de mente. Hay otro texto, ¿no?, también que está muy bueno, que es La mente en su relación con el psique-soma, que también es otro texto, no sé si lo conoces, pero es un texto bellísimo, donde habla de la mente como defensa organizada, ¿no? Y dice, la mente como defensa organizada, justamente lo que intenta hacer permanentemente con el mundo es catalogar. Y eso no tiene nada que ver con la experiencia de integración. Sí, así es. Catalogar, rotular, ¿no? Sí, sí. Sí, además eso va cerrando, obturando, ¿no?, la posibilidad de creatividad, ¿no?, de trabajo. ¿Y cómo te parece o qué es lo que vos podés decirnos? Que también él en este volumen, digamos, ¿no?, cuando él empieza con lo de los objetos transicionales y el espacio. Uh-huh. Vos sabés que acá en el programa hay gente que es psicoanalista y hay gente que no es psicoanalista. Uh-huh. Por eso me parece importante, porque hay muchos docentes también, no solamente de Argentina, sino de otros países. Uh-huh. Y yo creo que Winnicott es un autor imprescindible, ¿no?
el que no ha leído a Winnicott es como que no En mi puede. opinión también, ¿no? En mi opinión tiene Sí. Pero uno de bueno, estos. que vos nos digas en el rato que tenemos, que puedas, digamos, mostrar, o, digamos, expresar por qué te parece tan importante este volumen. Cuando vos me mandaste esto y Rodrigo Jerez, a mí me pareció Rodrigo Rojas. maravilloso, porque son muchos temas que no nos alcanza el programa, ¿no? Como para desarrollar el tema del odio, el tema de varias El tema del odio es cosas, la un agresión, bueno, tremendo tema, ¿no? Que bueno, también por eso desarrolla. digo, no vamos a poder, pero bueno, tiro esto como para que la audiencia que te escucha tengan, ¿no?, interés en poder, después nos vas a decir dónde podemos conseguirlo en la Argentina, porque es bastante difícil, ¿no? Por toda la situación. Después te cuento, pero no va a ser tan difícil. Ya te voy a Bueno, contar por qué. bueno, estoy diciendo para la audiencia temas como la agresión, el odio, todo esto está en esta traducción que ha compaginado y lo ha organizado también Catalina con todo un equipo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablábamos hace un ratito, ¿no? A propósito de los objetos y los fenómenos transicionales. Es uno de los últimos textos ya del último año, ¿no? De los cuales están presentados en este volumen. Eh, y por eso es que eh, personalmente me parece que es muy interesante y lo pienso desde el desarrollo del concepto de ilusión. Winnicott hace mucho eso, ¿no? Toma conceptos que habían sido históricamente entendidos, tanto en su uso cotidiano como en su uso psicoanalítico, toma conceptos que habían sido entendidos completamente distintos, ¿no? Y les da un uso profundamente novedoso. Desde el concepto de esperanza, como te decía, o sea, nadie hubiera mezclado tendencia antisocial con una conducta que justamente es un llamado de esperanza a la respuesta de eso abogado, o el odio entendido no como se ha entendido muchas veces, es decir, como algo quizás más biológico, desde el conceptos, por ejemplo, como pulsión de muerte o como el encuentro con la frustración, o sea, el encuentro frustrante con la realidad, ¿no? Sino que todo lo contrario, él hace un uso del concepto de agresión y de odio, eh, inicialmente desde la pulsión de la motilidad, va a decir él, es decir, de la posibilidad del bebé de cuando quiere tomar algo, ¿no? De apoderarse de algo, de esa primera agresión no intencionada, y cómo eso posteriormente se va desarrollando. Y en la medida en que exista la posibilidad de expresión de este odio y de con una suficiente capacidad yoica, existe entonces también la posibilidad de la culpa y por lo tanto de la eventual reparación. Y él va a decir que es en la reparación donde el sujeto pone en juego todo su desarrollo creativo y su posibilidad de contribución. Y por lo tanto va a decir que el odio es un vehiculizador de la integración y de las posibilidades de la salida, por ejemplo, al sometimiento o al trauma, ¿no? Entonces, es un uso completamente distinto, eh, que a mí además me parece una de las cosas más espectaculares de este volumen, porque creo que en la clínica también, o por lo menos lo que a mí me ha pasado en mi clínica, es el encuentro con lo destructivo que puede ser el encuentro con el odio reprimido, ¿no? En vez de la posibilidad del uso del odio, ¿no? En 1950, Winnicott va a decir, si la sociedad está en riesgo, lo está justamente a causa de la represión, de la agresión de los seres humanos y no de la agresión en sí. Sí, él Justamente hace un aporte, porque se vuelve destructiva, ¿no? claro, cómo la agresión puede ayudar, ¿no es cierto?,
a una sexualidad más sana y no quedarse con eso, ¿no? O sea, no solo una sexualidad, sino que si lo piensas es la mitad de la experiencia de amor. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entendiendo sexualidad por lo afectivo, ¿no? Pero digamos, cuando él dice justamente que, o sea, cómo tomar que es necesario, a ver, que sienta bronca, enojo, que agreda, ¿no? Que lo exprese. ¿No? Y Entonces, puedas, y aquí está la clave, ¿no? Hay un sujeto capaz de sentir culpa por la propia agresión, porque ahí él, bueno, va a hablar de algunos mecanismos donde ocurre que el sujeto repara sin tener la capacidad de tener la culpa, ¿no? Intentando reparar algo que tiene que ver con la madre, ¿no? Y cómo pone en juego ahí un falso self, pero en, la, en el caso sano, ¿no? Donde el sujeto es capaz de sentir esa culpa y la necesidad que tiene, por una parte, de reparar y por otra parte, de haber dañado sin que el otro muera, hay una experiencia que es clave, que es la posibilidad de salida de la omnipotencia. Es decir, el otro sobrevive a pesar de mí, es decir, el otro no es una proyección mía y por lo tanto existe el otro, el legítimo otro, existe la otredad. Entonces, lo único que va a decir, por una parte, ¿no? El odio que posibilita la integración, tenemos por un lado la posibilidad de un hacer creativo, reparatorio, y por otra parte, inaugura la otredad, donde el otro, él va a decir, la posibilidad de la percepción objetiva, o de la objetividad, ay, se me fue como es que lo dice en este minuto, ¿no? Pero como la posibilidad de percibir objetivamente, es decir, ya no una realidad como un manojo de proyecciones. La sobrevivencia del otro permite la ruptura de esa omnipotencia, que clínicamente uno la ve tanto también, ¿no? La sensación de que todo el peso del mundo recae sobre ti y las pocas posibilidades de poder hacer algo, el agobio, lo totalizante, ¿no? En algún momento me preguntaba, ¿por qué totalizante y tantalizante? Justamente porque lo totalizante es mortuorio, es tantalizante, es no poder hacer algo con eso. por eso me pareció importante que diferencie eso, ¿no? Que una cosa es proteger y la otra cosa es tomar como propiedad al otro Exacto. y hablar por el otro, ¿no? Que esto lo vemos. Que eso es omnipotencia, o sea, es decir, no soy capaz, no inaugura esos procesos, no inauguran la otredad, la tolerancia, la diferencia, el legítimo otro, ¿no? Las posibilidades del verdadero vínculo existen en la medida en que existe el otro, en que el otro no es un manojo de mis proyecciones. Y además él también habla de como que lo vivido como sometimiento, una posibilidad de restitución en la agresión y en el uso de la misma. Así tal cual. Bueno, te dejo para que cierres el programa, porque se nos fue el programa con muchas cosas que nos quedaron, pero bueno, Uy, son vas a estar, muchos temas, ¿no? vas a estar invitada para otro programa y bueno, dentro de pocos días va a salir a la venta. Pero bueno, nos quedan 5 minutos, te dejo el cierre del programa, agradecerte, por supuesto, a vos y a Rodrigo también y a todo el equipo, si bien Rodrigo no estuvo en esta traducción, pero bueno, fue el vehículo para que nos pudiéramos Mira, no encontrar. dejan de estarlo, un poquito quizás para cerrar, me parece súper importante contarte un poco cómo es esto, dónde lo pueden conseguir, cuándo sale el libro, ¿no? Las obras completas hoy día están a cargo de un equipo bien grande de psicoanalistas. Nosotros no somos traductores No, de sí, es muy profesión, ¿no? importante eso que vos Y me dijiste. parece que es súper Se importante. hicieron traductores al azar. Exactamente. Y creo que esa es, y bueno, quizás viene muy de cerca la recomendación, ¿no? Pero me parece que es una de, de las cosas interesantes de este trabajo. Incluso es la primera vez que se hace una traducción completa del habla inglesa, o sea, de la escuela inglesa, realizada en su totalidad por psicoanalistas. Y eso ha implicado que la traducción de muchos conceptos eh, esté puesta en juego y en reflexión y en análisis y en discusión
en discusiones que tenemos una vez al mes con un equipo de toda Latinoamérica, que participan distintos psicoanalistas, justamente para tratar de que se pierda lo menos posible la riqueza conceptual en el proceso de traducción. Y entonces cada volumen tiene un trabajo gigante donde, por ejemplo, si bien, claro, yo estuve a cargo del volumen 3, hay un equipo de traductores, de psicoanalistas que estuvieron traduciendo, y luego Por de que eso, traducieron, hicimos traducción cruzada, es decir, nos corregimos a nosotros mismos, y luego, claro, yo hago una revisión general, y además esto se traspasa a los editores generales, que son Rodrigo Rojas, Gonzalo López y la Lilia Antoine, ¿no? Que están a cargo eh, de toda la traducción está bajo la dirección de ellos, ¿no? Y luego pasa un equipo en España, del castellano para revisar la forma. Entonces, hay un trabajo muy serio y me parece a mí que se ha enriquecido mucho justamente la discusión por el hecho de ser todas personas que trabajamos con la clínica, ¿no? Y no solo traductores. Eh, para mí eso es fundamental, que sea gente que realmente sea psicoanalista, trabaje con él, porque digamos, todas las traducciones tienen también sus limitaciones. Entonces, ¿cómo traducirlo para que esto sea una herramienta para que ayude a muchos colegas a darse cuenta exacto. de la apertura mental de Winnicott, que no solamente era el juego y lo transicional, sino que hay No, muchas para otras. nada. Pero yo lo estoy diciendo porque es algo que, como viste, se habla, ¿no? Como que cada Mira, autor se efectivamente, pone. a mí antes de conocer Winnicott, hace ya varios años, ¿no? Justamente me pasaba eso, como Winnicott es juego, objetos transicionales, y era en mi cabeza, ¿no? Como el psicoanalista buena onda, como el amoroso, ¿no? Dentro de lo... Bueno, Es por como eso a mí me parece. complejísimo en un montón de cosas. Tiene un estilo quizás más suave que Lacan en cómo desarrolla sus textos, pero eso no lo hace para nada menos complicado, ¿no? El core de su teoría eh, es, ¿cómo se llama? Es complejo, está muy enriquecido por muchos conceptos y no solamente esta lógica que tenemos del juego, de los objetos transicionales, sin duda. No, por eso. Así que yo te agradezco muchísimo. Y bueno, nos mandás, Mira, digamos. el volumen, para que sepas y para que sepan, el volumen 3 entra a imprenta en marzo directamente en Argentina. Ah, Pólvora perfecto. Editorial, que es la editorial con la que trabajamos, hizo un convenio, no recuerdo en este minuto el nombre de la editorial en Argentina, pero bueno, te lo voy a mandar, eh, pero va a salir directamente en Argentina. O sea, va a estar impreso allá, o sea, va a ser de fácil acceso, de precio adecuado, de, Exactamente. y el Bueno, volumen uno al menos lo encuentras en casi todas las librerías hoy. perfecto. El uno. El 2 está ahí en intermedio y como te digo, el 3 ya logramos, en vez de tener que llevarlo, lograr hacer la imprenta, el proceso de imprenta directamente allá. Así que eso debiera facilitar profundamente las cosas. Por supuesto que te haremos llegar un volumen sin duda alguna. Así que ahí Bueno, te voy y contando. además, antes de cerrar, un mensaje que le puedas dar a la audiencia, que son colegas y no colegas con respecto a la lectura de esto y además, bueno, el aporte tan grande que nos Uy, hace. qué mensaje, ¿no? Simplemente lo que mi experiencia ha sido leer a Winnicott es anotarse al viaje, ¿no? Anotarse al viaje de poder, por una parte, descubrir textos que a veces que son desconocidos o que son chiquititos y que tienen ideas que son muy, muy fundamentales. Por otra parte, al viaje de leer sus obras de forma cronológica, e ir viendo cómo se van configurando y constituyendo las ideas clínicas, que a mí me parece que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Nos dedicamos a ver la constitución de las ideas, la constitución de las experiencias. Y bueno, en un trabajo cronológico lo que se pone en juego justamente es la constitución de una obra, de una teoría, de unos postulados, y la Además, posibilidad de enriquecerse de eso. lo que él rescata también
que se ha roto en los chicos con la guerra, la historización. Y vos ahora rescatás justamente, ¿no?, lo importante que es, lo mismo que en Freud, ¿no? Cuando uno lee, ¿cuáles eran los libros que leía Freud? ¿Qué consultaba, no? Que no era casualidad, ¿no? O como Einstein, o como Winnicott, o como Bion. Entonces eso ayuda muchísimo justamente a tener en cuenta el contexto, ¿no? Importante de eso, y cómo uno, a pesar del dolor, de la muerte, aparece más la creatividad. Muchísimas gracias, Catalina, y bueno, en algún otro momento nos volvemos a ver. Un abrazo y gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.